casi media tonelada de droga que fue trasladada desde Santa Cruz hasta España, y que el gobierno, a más de 4 meses de haber recibido la notificación por parte del gobierno español de esta situación, no ha asumido una responsabilidad política al respecto. Estamos hablando no de especulaciones, no estamos hablando de opiniones, estamos hablando de un hecho concreto, un hecho tangible que ha sido descubierto no por el gobierno nacional, sino por un gobierno extranjero como es el gobierno de España. Ese hecho tangible es que en un avión, en una aeronave que depende de una entidad pública, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, se transportó casi media tonelada de droga. Entonces, esta situación no puede seguir pasando por desapercibida por el mismo gobierno nacional. En cualquier gobierno serio en el mundo, por lo menos se hubiera retirado al responsable de la entidad pública en la cual se transportó los 500 kilos de droga, o más de media tonelada de droga, pero en Bolivia no ha pasado absolutamente nada. El gobierno nacional sigue como si nada. Tenemos a un ministro del cual depende esta entidad pública, de la cual depende también la aeronave, que se pasea por todos los medios indicando a la oposición boliviana, específicamente al gobernador Luis Fernando Camacho, como si nada hubiera pasado, y no responde por esta situación, no responde por una aeronave de su dependencia, dependiente de una empresa que depende de su ministerio y que transportó a un país extranjero casi media tonelada de droga. Aquí el gobernador Luis Fernando Camacho lo que exige al gobierno nacional es un pronunciamiento serio al respecto sobre un hecho concreto, y que esta situación sea aclarada al pueblo boliviano, y que el gobierno nacional tome una posición a nivel internacional seria sobre esta situación, porque no puede ser que el pueblo boliviano quede como un pueblo productor de drogas y exportador de drogas, cuando eso es totalmente falso. Por un lado tenemos el modelo productivo cruceño, que lo que hace, con todas las restricciones que pone el gobierno, es exportar materias primas producidas por la misma población. Y por otro lado tenemos que en las entidades públicas, en una entidad pública como es BOA, se transportan drogas. El gobierno tiene que asumir una posición seria al respecto. Ha habido un hecho delictivo en esta situación, y este hecho delictivo hasta el momento no tiene responsable. El ministro de Obras Públicas sigue siendo ministro, el responsable de la empresa BOA sigue siendo responsable de la empresa pública donde se transportaron esta casi media tonelada, y no ha pasado absolutamente nada. Este tema tiene que tomarse desde dos vertientes. La primera vertiente es sobre un hecho concreto, ¿no? El hecho concreto es que se transportaron casi media tonelada de droga en un avión del Estado, que no es algo simple, ¿no? Es una situación totalmente grave. En esa variable hay que determinar responsabilidades. Y como le decía, en cualquier gobierno serio del mundo, primero el ministro a cargo de esa empresa ya estuviera fuera, y el responsable a cargo de esa empresa también ya estuviera fuera. En Bolivia no pasa nada, ¿no? Hay un avión del Estado que ha transportado droga, el responsable de la empresa de la cual depende el avión sigue en su cargo, el ministro responsable de esa empresa también sigue en su cargo. En Bolivia no ha pasado nada. La otra variable es qué hacer para que se evite de nuevo este tipo de situaciones. Y en ese sentido, el gobierno no solamente deberá ajustar protocolos, sino que deberá ajustar a las mismas empresas públicas para que en este caso BOA, para que esta situación no se vuelva a repetir, y el mismo control de la droga en Bolivia, ¿no? El mismo control de la producción y de la exportación de droga de Bolivia. No es solamente ajustar protocolos de una empresa pública. No, el ministro lo que hace o trata de hacer es desviar la atención de su responsabilidad. No, porque si ustedes se fijan, el ministro habla de antidoping. En todo caso tendría que hacerle antidoping a todo el pueblo cruceño, a todo el pueblo boliviano, porque es todo el pueblo boliviano el que exige una respuesta de qué fue lo que pasó en ese transporte de droga. Porque el hecho concreto es que en un avión del Estado se transportaron casi media tonelada de droga. Esto es inadmisible. Entonces el ministro lo que está tratando es desviar la atención
y tratando de atacar a quienes le pedimos una explicación y una explicación formal por esta situación. Si el ministro quiere desviar la atención, el pueblo boliviano no lo va a hacer. El pueblo boliviano exige respuesta. Van más de 4 meses que el gobierno fue notificado por otro gobierno, por el gobierno español, con el transporte de drogas realizado desde Bolivia hasta España a través de una nave de una empresa estatal, y el ministro lo único que hace es pedir antidoping para la gente que le exige una respuesta. Es totalmente claro que el ministro quiere desviar la atención.